Bueno, muy buenos días, hermanos. Déjenme invitarles a ver sus Biblias a Romanos 8. Y quiero desear a Sabina y a Nancy un muy bonito Día de las Madres, como es este día aquí. Gracias. En los Estados Unidos. Romanos 8, y vamos a leer del 1 hasta 4. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos ahora para recibir tu mensaje, que quiera implantar en nuestros corazones estas palabras tan bonitas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por 2 semanas hemos estudiado la batalla, la lucha que el creyente tiene con el pecado. En la mente servimos la ley de Dios, pero con la carne servimos la ley del pecado. Y esa lucha nos indica que no podemos, no debemos confiar en nosotros mismos, no en nuestro poder para conquistar el pecado en nosotros, porque nada bien mora en nuestra carne. Hay que descansar y mirar a Cristo para que nos libre. También esto indica que no podemos confiar en nuestros sentimientos. La pregunta no es si yo me siento salvado o si yo me siento pecaminoso, pero si estoy confiando en Cristo con una fe que lucha contra el pecado. Y Jesús es el centro, el enfoque, y necesitamos poner los ojos en Él, y confiando en Él, no importa lo que sentimos, sabemos que tenemos la victoria. Así que, moviendo al capítulo 8, Pablo va a contestar en detalle lo que hizo o preguntó en 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos va a decir quién y cómo somos rescatados de este cuerpo de muerte. Y dudo de que podemos encontrar en la Biblia otro capítulo que tiene tantas verdades importantes como este. Sí. Podríamos tener solamente un capítulo de la Biblia. Este capítulo sería lo que escogen muchos porque tiene tanto poder para nosotros. Y yo quiero instarles que lean este capítulo diariamente mientras estamos estudiando, porque más que lo lean y lo entienden, más que van a recibir beneficio de los mensajes. Y si tienen preguntas, antes de que llegue al versículo, háganme y puedo, pregúntenme y yo puedo buscar contestarlos en los mensajes. Pero eso es, en capítulo 7, lo que el enfoque fue
la batalla con el pecado que queda en nosotros, en nuestra carne. En capítulo 8, el enfoque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es un capítulo que nos da ánimo y gozo. Y el capítulo comienza con, yo pienso triunfantemente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como Cristo libra el creyente de su cuerpo de muerte, el creyente no necesita temer ninguna condenación de Dios. En Cristo, como dice el versículo 4, hemos cumplido o se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, y por eso podemos mirar con confianza el día del juicio, porque confiando en Cristo sabemos que no tenemos nada que temer. Nuestros corazones pueden condenarnos, como dice en 1 de Juan 3:20, pero Dios no nos condena. Los alrededor pueden condenarnos, pero Dios no nos condena. El diablo va a tentarnos a pecar y luego va a condenarnos cuando lo hacemos, pero Dios no. Porque Cristo Jesús es nuestra justicia y Él ha cumplido la ley por nosotros. Por eso, no hay condenación por ningún creyente. En esta vida, Dios puede castigarnos, o sea, corregirnos. Quizás nos da espina para guardarnos humildes y obedientes, pero nunca va a condenar a sus hijos. Y la palabra que se traduce en ninguna es una palabra de énfasis. No es posible, de ninguna manera, va a ser condenado el que está en Cristo Jesús. Pero hay un punto importante. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay que observar que es solamente por estos. Esto no es un dicho universal declarando que todos los hombres van a ser perdonados. Y a veces hay gente que lo toman así. Los que van a escapar de la condenación, solamente los que están en Cristo Jesús. Ellos y solamente ellos. Todos los demás están excluidos de la justificación y de la gloria. Y por eso tenemos que predicar y anunciar a Cristo Jesús, porque los que no creen van a ser perdidos. Me interesaba aprender que la palabra condenación que se usa aquí, en el original solamente se usa en tres veces en el Nuevo Testamento, y todos en Romanos. En Romanos 5:16 y en 5:18 se usa la palabra. 16 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, en Adán todos pecaron y todos fueron condenados. Luego 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En Adán hay condenación, pero los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Los que no están en Cristo van a oír una sentencia terrible de condenación en el último día. Pero los que están en Cristo no tienen nada que temer.
porque Cristo ha cumplido la ley por ellos y ellos no tienen nada en contra de ellos. Y por eso le digo, si usted no está cierto que está en Cristo, entonces hoy día pídalo que le conceda fe para creer y confiar en Cristo y para saber que tú eres en Cristo y por eso no tienes ninguna condenación. Por los que confían en Cristo, no hay nada que le queda pagar en el día del juicio. Sus pecados son borrados enteramente. No hay lago de fuego eterno quemando que van a sufrir. Y tampoco van a sufrir en cientos o miles de años de purgatorio pagando. Porque Cristo ya ha pagado todo y no hay condenación de ninguna manera para ellos. ¿Por qué no hay condenación? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Menciona dos leyes en este versículo y creo que es bueno entender en este versículo que usa la palabra ley como de principio y no de libros de reglas. Por ejemplo, hablamos de la ley de gravedad y otras leyes naturales y el apóstol está usando la palabra de una manera semejante aquí. La ley del pecado siempre nos tienta a pecar y obra muerte. Destruye el cuerpo y alma con el tiempo. Gobierna en la vida del incrédulo y trata de gobernar en las vidas de los creyentes también. Pero la ley del Espíritu, o sea, el poder del Espíritu, obra vida, librándonos del poder de este cuerpo de muerte y dándonos fe para tomar a Cristo y tomar la vida que está en Cristo. Entonces, es por la obra del Espíritu Santo que morimos al pecado para que seamos casados a Cristo Jesús. El Espíritu nos libra verdaderamente. El pecado dice a nosotros, haga lo que quieres, lo que sienta bien. No deja que Dios te previene de gozarte en ti mismo. Pero tan pronto como escuchamos al pecado y hagamos algo malo, luego el pecado nos dice, tú eres persona horrible porque tú hiciste esto y sabes que es malo. Así es, el pecado obra en nosotros muerte, pero el Espíritu Santo nos libra verdaderamente, no para seguir a la carne, sino para ser la gente que Dios nos ha creado ser y para que vivamos como Dios nos ha intentado vivir y en esto, en viviendo como Dios quiere, es el gozo y la vida que todos desean. La gran mentira del diablo es que el pecado te da gozo y obedecer a Dios te hace muy triste porque no puedes hacer nada. Es al revés. El pecado siempre nos hace tristes, mientras obedecer a Dios, aunque es contra la carne, siempre nos da gozo. En el Espíritu Santo tenemos gozo y paz que nunca se encuentran en la carne. Entonces tenemos esas dos leyes obrando en nosotros. Y luego dice el versículo 3, lo que era imposible para la ley. Y aclara, no hay problema con la ley. El problema es con la carne, por cuanto era débil por la carne. Entonces enfatiza otra vez
La ley no nos puede salvar. Nadie puede justificarse por obedecer la ley. Romanos 3:20. Otra vez. Ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo aquí afirma, es imposible que cumplamos la ley, porque la carne es pecaminoso y nos previene de obedecer a Dios de corazón entero, puro, perfectamente. La ley es perfecta, como cantamos esta mañana, en revelarnos los requisitos de Dios y la justicia de Dios y estas cosas, pero la ley no nos provee una manera de justificarnos o llegar a ser justos. Déjenme darles un ejemplo que leí. Supongamos que un ejército que quiere enrollar a soldados, pero dice, cada soldado necesita ser 2 metros de altura. Y ponen una línea en la pared diciendo aquí es 2 metros. Todos saben la medida. Todos que quieren pueden venir, pero muy pocos van a tener la altura para ser enrollados. La ley del ejército entonces indica quién puede ser en el ejército y quién no. Les dice los requisitos, pero no les provee una manera para que crezcan hasta la altura que necesitan. Y en la misma forma, la ley de Dios nos dice los estándares de Dios y también nos dice que ninguno de nosotros alcanza la medida de Dios. Todos son destituidos de la gracia del Señor. Pero Dios hizo lo que era imposible para la ley. Él envió su Hijo y debemos recordar su Hijo amado envió para morir por nuestros pecados, porque esto fue la única manera en que podríamos ser salvados. A veces la gente quiere decir que Jesús se opone a su Padre. No, es Dios quien envió a Jesús. Y Jesús vino en la carne, dice, en semejanza de carne de pecado, que quiere decir, era en la carne. Tenía hueso y sangre y todo como nosotros, pero sin pecado. Tenía la misma carne físicamente, pero no traía pecado. Fue tentado como nosotros, llegando a ser hombre. Fue hombre en cada aspecto como nosotros, pero sin pecado. No vino como los ángeles que aparecen, desaparecen y quién sabe si tienen cuerpos físicos, o a veces parece que sí en la Biblia, pero no parece que sus cuerpos son limitados como los de humanos, pero Cristo aceptó todas las limitaciones del hombre, sufrió todas las tentaciones que nosotros experimentamos, pero Él fue sin pecado. Vino en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado. O sea, porque Dios nos amó y no nos quiso dejarnos condenados por la ley, por causa de nuestro pecado. Cristo vino en este mundo. El Padre envió al Hijo.
y así condenó al pecado en la carne. Y muchos intérpretes dicen, y yo estoy de acuerdo, cuando dice condenó al pecado en la carne, está refiriendo a la carne de Cristo. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, Dios condenó nuestros pecados en Él, en su carne. Dios castigó nuestros pecados cuando Cristo murió en la cruz. Como Pedro dice en su primera carta, déjenme leerlo para decirlo bien, primera carta, 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y este último citando Isaías. En Cristo Jesús, Dios castigó el pecado de su pueblo. Y por esto no hay condenación a nosotros, porque Dios no castiga el pecado 2 veces. Por eso, dice versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley fue cumplido por nosotros cuando Cristo vivió una vida perfecta. Y por eso podemos ser justificados por su sangre. Y ahora se cumpliese en nosotros por la obra del Espíritu Santo, haciéndonos más santos cada día, produciendo en nosotros el fruto de la santidad y enséñanos a caminar en sus pisadas. La ley de Dios se cumple por nosotros y se cumple en nosotros por Cristo Jesús. Y es cumplido. Para que la ley se cumpliese completamente. Cristo no hizo una porción, no hizo 50% por nosotros y luego dijo, ahora les he ayudado, ustedes tienen que hacer lo demás. Cristo no hizo 99.5% y luego dijo, ustedes tienen que hacer 0.5 lo que sea. Porque si nos dejó un chiquitito parte, no habrá chance, porque nosotros somos pecadores y no hacemos nada si no sea contaminado por el pecado. Pero Cristo hizo todo por nosotros. Y ha escrito su palabra en nuestros corazones para hacernos dispuestos a obedecer, y nos ha dado su Espíritu para capacitarnos a obedecer, y por eso andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso se manifiesta quiénes son en Cristo y quiénes no. Andar quiere hablar de la dirección de la vida, del carácter de la vida. Los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu. Buscan primero el reino de Dios, ofrecen los miembros de sus cuerpos como instrumentos de justicia. En ocasiones caen en el pecado, pero no están contentos así, se arrepienten y se levantan del pecado y siguen siguiendo a Cristo. Tuvimos un dicho, hace años,
solía decir alguien, un cristiano, cuando, por ejemplo, se enojó y dijo algo que no debe haber dicho. Diría, yo estuve en la carne. Y es decir, que si estamos obedeciendo a Dios, estamos en el Espíritu. Pero la realidad es que, capítulo 7 nos dice, a veces nos ponemos en la carne. Pero es una situación no permanente. Si no estamos en Cristo, entonces siempre estamos en la carne, escuchando a la carne y obedeciendo a la carne. Pero el creyente, aunque a veces cae en la carne, está yendo hacia Dios y sus ojos son en Cristo Jesús. Ahora pues, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo y la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros por la obra de Jesucristo. En nosotros Dios está produciendo el fruto del Espíritu y sabemos que no hay condenación porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y no hay nada en contra de nosotros con la ley de Dios. Sí, todavía estamos conscientes que somos pecadores. Pecamos. No son dignos de Cristo. Pero nuestra confianza no es que yo soy persona santa y yo he hecho esto. Nuestra confianza es que Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cristo cumplió la ley. Por esto, Él cargó en sí nuestro pecado en la cruz. Nosotros no nos justificamos diciendo yo he cumplido la ley de Dios porque sabemos que no. Pero confiamos en Cristo que con su muerte una vez para todos. El justo para los injustos. Podemos acercarnos a Dios. Confiamos en que su sacrificio una vez para siempre. Una persona para todos. Que este sacrificio completamente y eternamente cumplió la ley de Dios, la justicia de la ley por nosotros. Y por eso cuando Cristo dijo en la cruz, terminado es, había salvado a su gente. Entonces, si tú eres de Cristo, da gloria a Dios, agradezco día tras día. Porque tú tienes una esperanza cierta, una esperanza que no depende en lo que tú haces, porque tú vas a caer de vez en cuando, pero el poder de Cristo en ti va a conquistar el pecado y prepararte para el día del juicio, para que no tienes nada en aquel día. Glorifica a Dios. Agradezca a Dios y no toma ningún crédito para ti mismo. No digas yo soy buena persona. No digas yo soy sabio para recibir a Cristo. No pienses que de ninguna manera mereces nada de esto. Es de gracia a gracia. Todo de gracia. Hay que alabar a Dios y darle a Él toda la honra y toda la gloria. Porque todo lo que somos en Cristo es debido a Cristo y no de nosotros. Si estás en Cristo, tienes paz. No hay condenación. Y eso no te va a animar al pecado porque la ley de Dios está escrita en tu corazón y quieres obedecer a Dios. Pero va a consolarte mucho cuando caes en el pecado. Porque vas a saber que tienes perdón aunque no lo mereces.
otra vez, si no sabes que estás en Cristo, no puedes decir que Cristo te ha dado un nuevo corazón, si no estás confiando en su sacrificio enteramente, búscalo. No dejes ese lugar sin orar a Él y buscarlo y pedirlo la vida, que es indudable. Pídelo cambiar tu corazón, pídelo darte fe y pídelo darte aseguranza que estás confiando en Cristo y no en ti mismo. Porque hay que confiar en Cristo, hay que ser nacido de nuevo. Y es Cristo que obra esto en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por esta aseguranza, que no tenemos nada a temer si estamos en ti. Conceda a cada nosotros saber nuestro sitio vacío. Que los que están en ti, que tengan consuelo y certeza y esperanza, sabiendo que aunque no merecen, sus pecados son perdonados. Que pueden gozar y vivir sin temor, regocijando en su Salvador. Y Padre, si hay alguien que está escuchando que todavía no está en Cristo, abre su corazón a ver su necesidad y buscar el perdón y la esperanza que solamente tú puedes dar. Conceda a esta tal persona fe en Cristo Jesús, para que anda en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de Cristo te lo pido.